luces viejas de un proyector, canciones que nunca mueren. El nido en el ático, memoria que vuela, cine, música y letras, historias que nos quedan. El caminante nocturno abre la puerta y el pasado regresa, y el pasado regresa. Hola, me llamo Isaac Asimov. Nací en 1920 y para cuando escuchéis este mensaje llevaré mucho tiempo muerto, pero soy yo el que os habla. ¿Os suena mi nombre? Me suelen presentar como el padre de los robots o uno de los tres grandes de la ciencia ficción. La ciencia ficción, para la mayoría de las personas que no están familiarizadas con el género, significa cómics y películas de terror, y es una pena. Si examináis la historia del género, veréis que se trata de una rama reciente de la literatura, de no más de 2 siglos. Pero trata de lo que durante milenios han tratado los antiguos mitos y leyendas. La necesidad de relatos colectivos, el deseo de fascinar y las ganas de desentrañar los misterios de la evolución del mundo. Vosotros, los humanos del siglo XXI, los humanos del mañana, habéis sido la principal preocupación de mi vida. Todos los días he escrito imaginando lo que os podría pasar. Y he querido desafiar al tiempo y enviaros un mensaje, porque estoy convencido de que la ciencia ficción puede ayudar a la humanidad. Alberga poderes que son más necesarios que nunca para la supervivencia de la especie. Intenté compartir esta convicción con los hombres de mi tiempo, pero a pesar de los muchos micrófonos y cámaras que me ofrecieron, ¿estaban preparados para escucharla? Solo vosotros, gente del futuro, podéis juzgar. Esto que acaban de escuchar son las palabras de Isaac Asimov tomadas del documental Un mensaje para el futuro del año 2022 y dirigido por el francés Mathias Terry. En él, el escritor nos envía un mensaje 30 años después de su muerte, gracias a la inteligencia artificial. Hoy en El Nido en el Ático entramos en un futuro que ya no espera al mañana. Las máquinas observan el mundo con la misma curiosidad con la que nosotros miramos las estrellas. No tienen latidos, no sueñan, pero aprenden, imitan y a veces, solo a veces, parecen entendernos. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Tiene un hijo que le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. ¿Es un juego? Ahora voy a leer unas palabras. Y no tendrán ningún sentido, pero quiero que las escuches con atención. Y mírame todo el tiempo. ¿Podrás hacerlo? Sí, monita. ¿Para qué son esas palabras, mami? ¿Cómo me has llamado? Mami. Vivimos en una época donde la ciencia ficción dejó de ser un género para convertirse en una realidad, un espejo y sobre todo en una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia que creamos empieza a preguntarse por qué existimos? ¿Qué representa el dibujo? ¿No lo sabes? No. Pensaba que lo sabrías. ¿No lo sabes tú? Hago dibujos a diario, pero nunca sé lo que son. ¿No intentas dibujar algo concreto? ¿Un objeto o una persona? ¿Qué objeto debo dibujar? El que tú quieras. Es decisión tuya. ¿Por qué lo decido yo? Me interesa ver qué es lo que eliges. Los algoritmos respiran en silencio bajo nuestros pasos. Cada clic deja una huella. Cada palabra se convierte en un dato. Y cada dato alimenta a un sistema que jamás se duerme. Creo que ya he sentido todo lo que puedo sentir. Y que a partir de ahora no sentiré nada nuevo. Solo
versiones menos intensas de lo que ya he sentido. Estoy segura de que eso no es verdad. Te he visto sintiendo alegría, te he visto maravillarte ante las cosas. No sé, puede que no lo veas en este momento, pero es comprensible. Bienvenidos y bienvenidas al territorio donde la imaginación se mezcla con el miedo, donde lo humano y lo artificial bailan sin saber quién guía a quién. Hoy, en el Nido en el Ático podcast, nos adentramos en un laberinto de circuitos, conciencias emergentes y una lucha o quizás una relación ya sin marcha atrás entre humanos y máquinas. ¿Qué significa esta acción? Antes de entrar, cuando miró al otro humano, ¿qué significa? Significa confianza. Es algo humano. No lo entenderías. Quizás el futuro ha llegado demasiado deprisa, así que ponte cómodo, porque este no es solo un episodio, es una ventana a lo que se nos viene encima. Aquí comienza El Nido en el Ático, con el caminante nocturno. Y bueno, para adentrarnos en ese apasionante mundo de la ciencia ficción y de la IA, hoy nos acompaña Luis Lodos, natural de Gran Canaria. Él es realizador, editor y explorador de nuevos lenguajes visuales, alguien que ya desde hace mucho tiempo está experimentando con la inteligencia artificial en el mundo audiovisual sobre todo, y aplicándola de muchísimas formas en modo de diseñador, de programador de videojuegos. Además también es director de cine. Quemando Suerte fue su primera película por allá por 2007. Así que ya lo saludamos. Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar en tu podcast y nada, deseando empezar y charlar sobre cine y tecnología. Bueno, yo te lo agradezco desde Gran Canaria, a través del teléfono nos atiende hoy Luis. Bueno, para comenzar, Luis, ¿qué recuerdas de la primera película de ciencia ficción que a ti te marcó? Porque hemos hecho una pequeña introducción hablando un poco de la ciencia ficción relacionada con la IA, pero en realidad la ciencia ficción, ¿cuál fue la película que, digamos, te empezó a atrapar para este género? Es difícil saberlo porque yo llevo viendo ciencia ficción desde que era niño. Tengo recuerdos de ir al cine a ver E.T. con mi madre, que es una película de ciencia ficción, pero tiene un peso dramático grande. Y a partir de ahí, evidentemente, tan pequeño no eres consciente de lo que estás viendo. Y a partir de ahí empecé a ver otro tipo de películas que me fueran llegando, también de los 70, de los 80. Yo diría que si quitamos Star Wars, que para mí es ciencia ficción mezclado con fantasía, si quitamos también Alien, que para mí es ciencia ficción mezclado con terror, es posible que la película que más me impactó de joven o de chico fuera Star Trek la película, porque yo no había visto en ningún momento la serie. Aquí no había llegado la serie o yo no había tenido acceso a ella, y de repente aparece la película con una cantidad de personajes, con una trama profunda, una trama filosófica y con una tecnología increíble, y yo diciendo, ¿esto de dónde sale? Posiblemente fue el mayor impacto que tuve de pequeño. Y para definir la ciencia ficción, ¿qué dirías? O sea, un espejo. ¿Cómo definirías qué es para ti la ciencia ficción? ¿Una advertencia? ¿Una promesa? O sea, un género que puede abordar muchísimas temáticas. Yo creo que la ciencia ficción siempre ha estado relacionada con el futuro, siempre con las posibilidades del futuro. Yo creo que desde Julio Verne y probablemente antes, siempre los autores han estado preguntándose cómo seremos en el futuro, qué nos va a pasar, qué nos puede pasar. En ese sentido, se habla de las posibilidades increíbles que puede tener el futuro, como el caso de 20.000 leguas de viaje submarino. Ver que algo podría ser posible. Cuando algo puede ser posible, automáticamente
ya puedes crear algo de ciencia ficción, porque la diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía, que yo creo que es el género más cercano, es que la ciencia ficción podría ser posible, tiene base en la ciencia, o por lo menos algún tipo de base en la ciencia, mientras que la fantasía no. La fantasía a lo mejor nunca es posible, pero lo podemos imaginar. Está fuera, digamos, de la ciencia y de las leyes de la física. Por eso, la ciencia ficción que se ha creado para mí siempre es cómo será el futuro, y evidentemente cuando piensas en el futuro, piensas en lo bueno que puede ser. Por ejemplo, puede ser Regreso al Futuro, y lo malo que puede ser, que sería Regreso al Futuro 2, vamos a decir. Bueno, de hecho, Méliès fue uno de los primeros que usó los relatos de Julio Verne, como tú bien has dicho, al principio del cine. Y bueno, una de sus grandes películas es El viaje a la luna, ¿no? O sea, ahí ya podemos hablar de ciencia ficción, ¿no? Incluso después ya vino Fritz Lang con Metrópolis, que empezó a imaginar un futuro pues no muy alejado de hacia dónde vamos, ¿no? Ya estaba ahí. Claro, porque la luna es algo físico, algo real. Y ya había estudios, bueno, desde Galileo, pero incluso antes, pero ya había estudios diciendo que era un objeto como el nuestro, un objeto celeste, un objeto físico, un objeto que podríamos pisar. Ya está. Automáticamente, desde que se asocia la luna a algo que se puede pisar, ya hay creadores, ya hay narradores que se empiezan a imaginar a gente viajando de alguna forma y, como hizo Méliès, usando un artefacto. Es decir, ellos no se teletransportaron a la luna ni fueron volando en un águila, sino no usaron un artefacto físico que podría llevarles de alguna forma a ese lugar. Por eso la ciencia ficción siempre ha estado ligada a la ciencia y a la imaginación, pero siempre controlada dentro de lo que podría ser posible. Evidentemente, no siempre la ciencia ficción predice el futuro, pero muchas veces yo creo que sí. ¿Crees que la ciencia ficción siempre ha reflejado algo de los miedos colectivos? Tú habrás hablado evidentemente de esa ansiedad, digamos, por el futuro, por conocer qué nos pasará en el futuro, pero ¿ha reflejado también algún tipo de miedo colectivo, aparte de querer saber qué será de nosotros en el futuro? Sobre todo yo creo que la ciencia ficción parte del narrador. Entonces el narrador habla desde su experiencia, desde su inquietud y también desde su humanidad. Luego esa historia sí puede conectar con cosas que tenemos todos en común. La ciencia ficción yo creo que siempre ha sido y posiblemente siempre será un género pequeño, un género que no conecta con todo el mundo. Yo creo que todo el mundo conecta con la comedia y el drama. Pero la ciencia ficción requiere que haya cierta inquietud por no un futuro de mañana, sino un futuro muy lejano, un futuro o una posibilidad de futuro con unas condiciones muy diferentes a las actuales. Por eso yo creo que la ciencia ficción no refleja tanto un miedo de toda la humanidad, sino que lo pone delante de la humanidad. Yo creo que cuando muchos vimos la película Alien, no teníamos ese miedo, pero yo no tenía ese miedo previamente. Yo no imaginaba ese tipo de criatura ni ese tipo de encuentro. Yo no lo imaginaba. Para mí no era un miedo. No me acostaba por las noches pensando en que eso fuera una posibilidad. Pero esa posibilidad surgió a partir de un narrador que la hizo real, y luego entonces ya las personas que vimos o que conectamos con esa película y ya nos dimos cuenta de no, esto puede ser, y ahora forma parte de mi colección de miedos, pues tengo una más. O sea, en ese sentido, yo creo que la ciencia ficción es más culpable de añadir miedo que de sacarlo y extraerlo de la sociedad. Creo que la sociedad está más ocupada en cosas más mundanas, vamos a decir. Nosotros vamos a hablar de la IA, hablaremos más adelante de la IA contigo porque eres un experto, eres una persona conocida
las nuevas herramientas que se están ofreciendo de cara a la creatividad en el cine. Pero tú, si tuvieras que recrear algo del cine pasado a nivel de ciencia ficción, cine primitivo, cualquier otro tipo de película, ¿cuál harías con IA? Bueno, a ver, tendría mis reservas porque en su momento cuando las películas pioneras pues salieron, se crearon, digamos, demostraron algo muy nuevo y infundieron respeto y admiración. Entonces yo tengo mucha admiración. Yo cuando empecé a estudiar cine, soy una persona que me considero bastante metódica, así que empecé por los años 10 y 20 para empezar a estudiar y ahí me topé con grandes películas de ciencia ficción. Por supuesto, siempre un género minoritario, ahí había mucho teatralidad y western, pero me infundió mucha admiración. Entonces yo tendría reticencia a recrear nada porque creo que cada cosa tiene su momento. Cada historia tiene su momento y cada técnica tiene su momento. Y si ahora, por ejemplo, usamos Metrópolis o El viaje a la luna o alguna película de los 70 y la recreamos con inteligencia artificial, hablando siempre de inteligencia artificial de vídeo, estamos hablando de imagen sintética, sí podríamos darle un toque nuevo, pero a veces te preguntas, ¿para qué? Si puedo hablar de cosas nuevas, si puedo proponer historias nuevas, que no tiene por qué ser completamente desconectadas de estas películas, porque al final cada película habla de temas arquetípicos, normalmente arquetípicos de la humanidad. Y yo no haría una copia, una recreación. Yo lo que haría es algo nuevo, pero podría perfectamente beber de alguna de estas obras maestras, ¿por qué no? Bueno, lo hemos visto mucho sobre todo en internet, en YouTube, se está poniendo muy de moda con la IA, y lo decía por eso, y después ya hablaremos largo y tendido de eso, de que mucha gente empieza pues, a recrear estéticas de otras películas, sobre todo de ciencia ficción, y las convierten, pues, ¿cómo sería Star Wars en modo ciencia ficción de los años 50? O algo así, ¿no? Es algo que la gente está haciendo mucho. Sí, lo he visto. Para mí no dejan de ser curiosidades, al final. Es simplemente experimentos que pueden atraerte un par de minutos. Pero al final, si la obra no tiene una historia profunda, una historia compleja que habla de cosas que conecta contigo, esa curiosidad, esa novedad se va rápido. Pero bueno, como experimento tal vez esté bien. Ahora hablaremos de tu creatividad con la IA porque acabas de estrenar un cortometraje hecho prácticamente con herramientas de inteligencia artificial. Ahora hablaremos de eso más adelante. Pero bueno, antes que nada, películas relacionadas con la inteligencia artificial que a ti, pues bueno, te han llamado la atención. Evidentemente hay muchas, ¿no? Vamos a hablar de 2001, ¿no? Quizás ese HAL 9000 que fue una referencia. Inteligencia artificial de Steven Spielberg, Yo Robot, Ex Machina, Her, no sé, hay muchísimas películas que ya han optado por eso antes de que explotara esta, digamos, burbuja en la que estamos ahora de IA, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la ciencia ficción desde que empezó el cine se empezó a crear. Ya había autores que elegían el tema de la ciencia ficción, sabiendo que era un tema minoritario, por eso no se podía hacer tanto, pero se han ido creando en cada época pues, historias maravillosas de ciencia ficción. Sí es verdad que hay hitos. Si nos fijamos, no se crean tantas películas de ciencia ficción. Es decir, si miramos las que se crearon en 2024, 2025, estamos hablando de películas buenas, películas con mucha calidad. Estamos hablando de pocas. Estamos hablando de Dune y alguna independiente y alguna más por ahí cuando le toca a Christopher Nolan. Pero normalmente cada año salen muchísimos dramas, muchísimas películas de acción, muchísimas películas de comedia, pero de ciencia ficción salen unas pocas, a veces contadas con una mano. No vende. Yo creo que la época dorada
es para un público más reducido, entonces se produce menos. Yo creo que la época dorada puede ser la época de los 60-70. Es una época en donde sí se produjo muchísimo de ciencia ficción y historias muy variadas, muy mezcladas con muchos géneros. Y 2001 fue una de ellas que yo creo que cambió el panorama porque demostró que se podía hacer ciencia ficción sin que fuera marcianitos, sin que fuera la guerra de los mundos, sin que fuera algo cómico o de terror, sino era algo muy factible, serio, profundo y filosófico. Claro, veníamos de la década de los 50, que mucha de la ciencia ficción fue serie B, serie Z, todo estaba muy relacionado, lo que se hacía, pues bueno, con monstruos, extraterrestres que también venían de fuera para aniquilar a los terrícolas, ¿no? Sí. Y bien, como tú dices, 60 y los 70 ya empezó a haber un cambio en el paradigma. Y yo que soy un amante de la película 2001, para mí, y te lo digo aquí, y habrá un podcast monográfico para eso, ya lo adelanto, 2001 es la mejor película de la historia, para mí, desde mi visión y desde mi gusto personal, ¿eh? No se enfada aquí nadie con que no quiero ser tajante. Para mí 2001 es un claro referente. Pero bueno, lo que decía, veníamos de una época de los 50 en lo que había mucho de esto, y en los 60 empezó un poco a cambiar el paradigma, y después ya en los 70 pues aventuras de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo también en los 80 yo creo que fue la época de la aventura. Se empezaron a crear muchísimas, digamos que cada época o cada momento pues iba añadiendo, cada década iba añadiendo las características de esa época. Es decir, los 60 hablaba mucho de lo que es el espacio exterior, los 70 ya había otro tipo de películas, también seguía con el tema de la acción, pero ya se ponían un poquito más serias, fue cuando salió ya 2001, y los 80 fue diversión. Entonces ya salieron muchísimas películas con mucha acción, mucho entretenimiento, mucha comedia. Yo creo que cada época va aportando algo. Ahora estamos en una época un poco rara, ahora estamos en una época donde hay mucha... son películas, es que no sé definirlas, son películas raras. Yo creo que ese es un poquito el problema que tiene el cine, que como en cada época se ha ido creando una serie, se han ido tocando todos los temas prácticamente, porque el tema de la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, en Metrópolis se tocó en los 60, en los 70, en los 80, se fueron tocando en todas las épocas. Ahora, ¿qué queda por tocar? Entonces, hay algunas películas que están saliendo que son ya extrañas, temas muy rebuscados. Yo creo que al final hay que volver un poco a los orígenes y entender que podemos contar la misma historia, pero de otra forma. En ese sentido, por ejemplo, 2001 lo que aportó fue, vamos a hacer ciencia ficción, pero vamos a hablar con científicos. No vamos a inventarnos las cosas, es decir, no vamos a leer una revista científica y ya hacerlo todo a partir de ahí. Vamos a hablar con científicos y a crear un universo que podría existir perfectamente. Y ahí vamos a añadir la parte humana, la parte de la conexión entre el ser humano y el universo. La parte más... O sea, ahí se diferencia de Star Trek, por ejemplo. Sí. Star Trek tiene esa parte filosófica, pero no se basa tanto en la ciencia real cercana, sino en un futuro dentro de... Okay, ellos dicen 200 años, pero probablemente pueden ser 2000, si es que se llega, porque hay veces que la ciencia ficción tiene elementos que, como el viaje interestelar, elementos que no son tan fáciles de recrear con la tecnología, según el progreso de la tecnología actual, que nunca se sabe. Quizás la última película, la gran película de ciencia ficción pueda ser, no sé, actual, sea Interestelar, ¿no? O por lo menos la que más, digamos, repercusión ha podido tener a nivel mainstream, ¿no? Porque, bueno, ha habido alguna que otra, algún intento. Yo vi, por ejemplo, Ad Astra, que no me acabó de convencer,
Creo que a nivel visual es espectacular, pero le falta algo y además tiene un guión un poquito flojo, según mi parecer. Pero sí es verdad, reflexionando de que no hay películas de ciencia ficción porque hoy a la gente no le interesa mucho, es para mirárselo, ¿no? Para hacérselo mirar también. Siempre ha pasado que es normal, es decir, la mayoría de la gente pues se dedica pues, a su vida y la ciencia ficción te hace reflexionar sobre cosas que a veces son difíciles de entender. Es decir, cuando se plantea una película como Alien, por ejemplo, es decir, muchos no se imaginan una criatura de otro mundo. O Regreso al Futuro, muchos no se imaginan, pues no entienden bien el concepto del tiempo, cómo se puede ir, pero bueno, el tiempo mucha gente que no reflexiona sobre eso, por eso no llega. Entonces hay que edulcorarlo a lo mejor con un poquito de acción, un poquito de comedia. Nolan lo sabe hacer muy bien porque pone thriller, pone tensión. Entonces se puede contar una historia que fue la última en Interestelar, con mucha emoción, con mucha tensión, con problemas que la gente puede entender, pero luego con cosas que luego, si no estás atento, se te pueden escapar. Muy bien, si te parece, Luis, vamos a empezar a hablar un poquito más de ti y también hablar de ciencia IA y de cine. Pero bueno, acabas de estrenar un cortometraje que hace poco lo has podido compartir en redes sociales. Está creado con IA completamente. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y sobre todo qué pretendes sobre todo demostrar con ello, que yo creo que es una de las cosas que te ha motivado. Bueno, lo primero es aclarar que la IA, lo importante de la IA es la aplicación. Es decir, la IA aplicada al lenguaje, pues tienes una herramienta como ChatGPT, que lo que hace es generar texto a partir de instrucciones. Bueno, pues eso se aplicó también a la imagen y al vídeo. Podía generar imágenes a partir de una serie de instrucciones, podía generar movimiento a partir de una serie de instrucciones. Esto lleva investigándose bastantes años. Yo la primera vez que vi toda esta tecnología fue hace 3-4 años y todavía estaba muy en desarrollo. Era todo como me parecía fascinante que tú pudieras decirle, al principio fue al revés, al principio tú podías enseñarle a la inteligencia artificial un pájaro y te decía, esto es un pájaro. Eso fue muy interesante, eso lo vi hace 5 años prácticamente. Pero luego pasó al revés. Si yo le decía, muéstrame un pájaro, me creaba un pájaro. Entonces esa fue la parte generativa, la parte interesante, que funcionaba al revés. Y durante unos años la vi como un experimento, como algo interesante, pero en la última empresa donde estuve ya empezamos a utilizarla para sacar ideas, para hacer un brainstorming de posibilidades para crear luego, en este caso, diseño de videojuegos. Cuando terminé mi relación con esa empresa, bueno, seguí investigando la inteligencia artificial generativa, tanto de imagen como de vídeo. Decidí justo este año experimentar con ella. Siempre tuve cierta reticencia porque al final estamos hablando de modelos que son muy estadísticos. ¿Qué significa? Que si le pides que te genere una mano, pues él va a decir, bueno, a ver, una mano tiene dedos. Entonces voy a poner un dedo y al lado de otro dedo seguramente hay otro dedo. Y por eso al final te sacaba 6 dedos o 7 dedos, porque lo normal es que al lado de un dedo haya un dedo. Entonces, para mí eso no era inteligencia, para mí eso era estadística torpe. Entonces, claro, yo generaba imágenes y hacía locuras, me ponía un ojo a lo mejor donde estaba la boca, o manos completamente fuera de sitio. Entonces no me servía me servía para sacar ideas, para a lo mejor ilustrar ideas que yo podía tener de proyectos, pero no me servía para una producción final, porque no estaba maduro. Pero este año empezaron a salir nuevos modelos que parecía que tenían más calidad y más complejidad. Entonces dije, bueno, voy a hacer un experimento, una serie de experimentos, a ver hasta dónde puedo llegar. Preparé un guión, intenté hacer ese guión, imposible. No se podía porque le pedías
un plano con escorzo y eso no sé lo que es un escorzo. Al final ponía a un personaje dentro de otro personaje o la cabeza en el suelo, un desastre, bastante siniestro. Pero sí me di cuenta que podía hacer cosas sencillas, un plano detalle, un plano general, un plano de un personaje del rostro, lo podía hacer. Eso sí, el personaje iba cambiando a medida que progresaba el corto. Eran diferentes personajes, con lo cual no podías poner el personaje todo el rato. Tenías que poner la cara aquí y el resto la parte de atrás, por ejemplo, o los pies. Pero me pareció interesante, me pareció una tecnología interesante, entonces seguí investigando y seguí probando, y a medida que fui trabajando con ella, fui aprendiendo más cómo funcionaba y fueron saliendo otros modelos mejores para trabajar. Y entonces me di cuenta de que había posibilidades de crear cosas. Entonces, mi primer experimento fue simplemente a ver qué era capaz, a ver si se movía esto de una forma decente. Con mi quinto experimento ya probé crear una escena completa con diálogo y personajes. Y con este sexto experimento ya he creado como un pequeño cortometraje con una historia, con un inicio, un final, con un desarrollo, con un personaje y con varios personajes que interactúan entre sí. Entonces, digamos que con este experimento ya he demostrado, o me he demostrado, que era lo que yo quería, que la tecnología está suficientemente madura para crear de forma sintética historias que se entiendan, que interesen y que emocionen al margen de cómo estén creadas. Es decir, que mi objetivo no era demostrar nada con la IA. De hecho, yo cuando me promociono, cuando contacto con posibles clientes, yo no hablo de la IA, yo hablo de que hago vídeos 100% digital. La técnica es la mía. Y lo importante es el vídeo, lo importante es que cuenta el vídeo. Y con la IA me doy cuenta de que podemos contar muchísimas historias que yo antes no podía contar. De hecho, esta historia, este corto que he sacado, yo lo había creado hace 3 años, lo había escrito hace más de 3 años probablemente, y no había podido hacerlo porque tenía ciertas complejidades, y la IA me ha permitido crearlo más cercano a como lo tenía en la imaginación, más que como si lo hubiese hecho en imagen real. O sea, ¿para ti ha quedado mejor de como lo hubieses imaginado y rodado en imagen real? O no sé, ¿cómo reflexionas después de todo eso? Sin duda ha quedado mejor, porque en imagen real, suponiendo que no tengo un presupuesto millonario, suponiendo que tengo un presupuesto normal y corriente para un cortometraje, que puede ser 10.000 euros, 20.000 como mucho, no hubiese quedado tan bien. No hubiese quedado tan bien porque el control del movimiento de la cámara, el control del atrezzo que sale, el control de ya solo la espada que sale en el cortometraje, conseguir eso, traerlo, fabricarlo, traerlo que sea realista, ya es muy complicado. Y el tema del maquillaje, los efectos especiales, todo lo que conllevaba el corto, hacerlo en imagen real hubiese sido o muy caro o muy cutre. Entonces yo no estaba dispuesto ni a una cosa ni a otra. Y con la IA para mí ha quedado mejor porque incluso me ha permitido algo que normalmente no puedes hacer. Cuando yo tuve el corto montado, me di cuenta de que el corto, la historia me pedía algo más. Faltaba algo. O sea, no estaba mal, ya no estaba mal, pero me faltaba algo. Me faltaba una escena o 2 escenas. Y fue una escena que es con la que empieza el corto realmente, de la mujer de este protagonista, que tenía que salir en ese momento y que tenía que salir al final. Y entonces eso me faltaba, porque faltaba como una diferente tonalidad emocional. Faltaba esa tonalidad emocional, era muy plano. Evidentemente, si lo hubiese hecho en imagen real, no hubiese podido volver atrás. Pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que puedes iterar. Puedes ver el trabajo y pensar, no, voy a meter un personaje más, voy a cambiar una escena, y simplemente el proceso continúa, pero no se detiene. Esa es la gran ventaja que tiene producir o rodar, vamos a decir, digitalmente.
Para los que nos están escuchando, cuenta un poco de qué va la historia sin spoilear, evidentemente, para más o menos que sepan de lo que hablamos cuando nos referimos a este corto, ¿no? Un corto con, bueno, fantástico, ¿no? Capa y espada, podríamos llamarlo, aventura, un caballero. Cuéntanos un poco. Sí, pues la idea original era la historia de un cruzado que va a la Guerra Santa y este corto narra su retorno. Él vuelve a casa después de la guerra y se encuentra con un camino que nunca ha estado por ahí, nunca ha pasado por ahí, pero es un camino extraño. Y en ese camino, de alguna forma, él se queda atrapado y se queda atrapado con otros personajes que tienen mucho que ver con él. Entonces, la idea principal sobre todo era ese camino que se hace eterno a la hora de volver a casa y de por qué se hace eterno. Es decir, porque al final ese viaje de regreso también tiene mucho que ver con el viaje interior que él tiene para descubrir por qué él está ahí. Evidentemente, este corto, vamos a decir, no es un corto completo, no es un corto desarrollado, acaba en alto, acaba en un cliffhanger, porque el corto original tenía 20 minutos y ahí se desarrollaba todo. Pero yo creo que para el objetivo que yo tenía, yo creo que era suficiente llegar hasta aquí. No sé si en el futuro lo desarrollaré más, es posible que no, pues ya estoy satisfecho con el resultado, pero lo que me demuestra este corto es que sí se pueden hacer proyectos mayores. ¿Dónde lo puede ver la gente? Fiabilidad. ¿Dónde lo puede ver la gente? Pues es simplemente Lodos Films, como mi apellido, Lodos Films, en lodosfilm.com, en YouTube Lodos Films, Instagram, redes sociales y demás. Lo pueden ver junto con las otras 5 piezas también de ciencia ficción. Esta tiene un puntito de fantasía, por lo que hablábamos de que no está tan basada en la ciencia. Sí. Las otras son más de ciencia ficción. Y pues, cualquier persona la puede ver y puede ver cómo, sobre todo, lo que me gustaría que vieran es la evolución de la primera pieza a la última, cómo ha mejorado el manejo de la herramienta, las posibilidades de la herramienta para crear lo que a mí me interesa. Es decir, a mí no me interesa crear espectáculos visuales, sino que la herramienta esté al servicio de la historia. Hablando de la herramienta, digamos, para diseñar todo lo que se ve en este corto, antes hablaste de que todo se genera a través de texto. Entiendo que en tu mente estará todo. El atrezo del personaje, los fondos, las ambientaciones, todo lo tienes que generar tú. Sí. Digamos, a través del texto, con la herramienta, a no ser que le des algún tipo de imagen en la cual se pueda basar. No sé cómo es el proceso. La primera fase es el guión, evidentemente. Eso no ha cambiado para nada. Yo no utilizo la inteligencia artificial para hacer el guión, aunque sí la utilizo como contraste. Es decir, yo hablo con ChatGPT y le explico mi historia, le digo, dime qué falla, dime por qué falla, dime por qué esto no funciona. Y le doy bastante caña y él me da bastante caña a mí. Y al final muchos guiones los acabo descartando porque en tu cabeza el guión siempre es bueno. La historia es maravillosa en tu cabeza, pero cuando la hablas, cuando la expones, puede ser con una persona, con un amigo, puede ser con una inteligencia artificial si no quieres dar la tabarra a ningún amigo. Hablando ya te das cuenta de que hay cosas que no funcionan. Entonces vas puliendo la historia con un diálogo, con una inteligencia artificial que te hace contraste de lo que tú piensas. Pero la primera etapa ya de la producción, ya una vez el guión está hecho, es el diseño de personajes y escenarios. Ahí es donde tú tienes que tener clara tu visión y tienes que ser capaz de describirla con todo lujo de detalle. A eso me refería. Exacto. O sea, ese guerrero, ¿cómo es? Es decir, un guerrero alto, bajo, flaco, gordo, es un guerrero que tiene barba, que tiene pelo largo. Es decir, ¿cómo tiene que ser para que la historia funcione? ¿Tiene que ser viejo? ¿Tiene que ser joven? ¿Cómo tiene que estar vestido para que ese guerrero transmita lo que tú quieres que transmite? ¿Cómo tiene que ser su espada? ¿Qué representa su espada? Cada objeto, ¿qué representa? Cada
personaje, ¿qué representa? Te permite un nivel de control de lo que tienes en mente grande. En ese sentido es que vamos a hacer un casting, pero en digital. Si vas buscando el actor que te cuadre con la historia, pero vas buscando la cara del actor, el cuerpo del actor, el atrezzo, el vestuario del actor, vas buscando la voz del actor, también es muy importante. Y cuando tienes todos esos elementos, que es la primera fase de la producción, ya entonces a partir de ahí vas generando los fotogramas del corto y los generas a partir de los diseños. Entonces ya no trabajas tanto trabajas con texto también, pero ya para explicarle el plano, para explicarle que era un plano general o un plano medio, un plano corto, pero ya lo nutres del diseño. No le tienes que volver a explicar cómo es el personaje, ya tienes el personaje creado y le pasas el personaje como referencia y luego le dices, vale, este personaje quiero ahora que me lo pongas agachado, que me lo pongas en este escenario y que esté agarrando este otro objeto. Entonces vas generando todos esos fotogramas y esa sería la segunda parte de la producción. Has hablado antes, me hizo gracia. Hablo con ChatGPT cuando hablabas del guión. Yo también hablo con él, o sea, yo escribo guiones y evidentemente muchas veces cuando escribo se lo muestro y le digo qué opinas sobre esto y bueno, me da sus reflexiones, ¿no? Pero ahí entramos en una polémica o bueno, algo que está ahí en boga, que es tú te sientes autor o coautor porque trabajas con una máquina, con una inteligencia. Ahí está, ¿no? Los límites. Yo creo que yo lo tengo claro, o más o menos claro. Evidentemente, tú eres el que tomas la decisión al final. Me gustaría saber ahora tu reflexión. Tú puedes, como tú has dicho, hablar con un amigo. En este caso hablas con una IA y le comentas tus ideas. Ella te sugiere, pero al final tú decides cuál es la idea o digamos lo que surge de tu conversación con ella, ¿no? No sé cómo lo ves tú, este tema de la autoría, coautoría cuando trabajas con la IA. En todos los ámbitos. Bueno, en tu ámbito sobre todo, sí. Porque claro, esto se extiende a muchísimos ámbitos, ¿no? Pero bueno, hablando del tuyo en particular. Sí, tú lo has dicho bien. La autoría sobre todo tiene que ver con la decisión y la visión. Que la visión es previa a la decisión, ya es la idea y luego la acción. La autoría tiene mucho que ver con eso. A ver, yo por ejemplo he trabajado mucho en montando vídeos. Entonces yo ahí he trabajado de dos maneras. Como editor de vídeo, yo hago lo que me piden. Y como me lo piden, y la duración que me piden, y si quieren que ponga un fotograma aquí, un fotograma allá. Soy editor de vídeo, no soy autor. Pero luego me han contratado como montador. Como montador, ahí ya me consultan a mí. Ya me dicen, ¿cómo crees que debería ser esta escena? ¿Cómo crees que debería ser esta parte? ¿Qué crees que debería pasar ahora? Entonces, ahí ya tomo decisiones. Ahí soy autor. De hecho, el montador tiene derecho de autor. En el caso de la IA, yo me siento 100% como el autor. Es decir, la IA no toma ninguna decisión por mí. Es todo dictado. Yo no le digo, pero ponme alguna cosa que se te ocurra. No. Es decir, yo tengo clara mi visión, tengo claro lo que quiero que ocurra y cómo quiero que ocurra. La IA la utilizo para extraer, digamos, para crear las imágenes en lugar de usar un programa de 3D, en lugar de usar el 3D Studio, el Maya o el Blender, que yo en su momento los manejé para hacer 3D, lo hago con esta herramienta. La forma de trabajo es diferente, pero el resultado es más rápido. Esa es la gran ventaja. Pero en ese sentido, la herramienta, aunque se diga que es inteligencia artificial, es inteligente, pero no toma decisiones. Igual que si tú contratas a un cámara, por ejemplo, para un evento, el cámara es inteligente, pero no es autor. Es decir, el autor puede ser el director de fotografía, el director, el guionista, toda la gente que toma las decisiones y que tiene, digamos, veto para decir esto no o esto sí. Entonces, en ese sentido, tanto cuando hablas con la inteligencia artificial para discutir algo, como cuando creas un fotograma o creas un vídeo, tú dices esto sí, esto no. Entonces, la IA solo puede generar en base a tus instrucciones
y tú solamente puedes decidir pues, lo que haces. Así que no lo veo coautora para nada. Después hay gente que evidentemente que no sabe o que por ejemplo quiere escribir un libro o un guión, le da dos, digamos, instrucciones a la IA lo escribe y cortan y pegan y ya lo usan como... quizás ahí sí, no sé si está al límite, porque cortar y pegar lo que te diga una IA, la verdad es que no le veo ningún sentido, yo como autor, evidentemente, ¿no? Lo decía por eso, porque hay mucha gente que corta y pega, ¿no? Ya se está viendo mucho también en el ámbito educativo, pero... Sigo pensando que si tú le pides algo a la IA y cortas y pegas tal cual, sí, tú eres el autor que ha usado la IA, pero digamos... no tiene... ¿Qué decisión has tomado tú? Muy poca, con lo cual ni siquiera tú eres el autor. Es decir, cuando le pides una redacción a la IA sobre un país del mundo, lo que hace es recopilar información y presentártela. No, la IA no es autora de esa información, solamente ha recopilado. Si tú has copiado y pegado, tú tampoco eres el autor, eres el autor. Es decir, que lo que no parta de muchas decisiones tuyas, digamos, en ese sentido yo creo que la autoría puede ser como un espectro, en el sentido de tú puedes ser, no eres autor sí o no, sino tú puedes ser muy poco autor y mucho autor. Cuando tú trabajas con un co-guionista, por ejemplo, creando un guión, pues a lo mejor uno puede ser el 90% y el otro el 10%, porque lo que aportó el otro fue muy poquito. Sí. Sigue siendo autor, pero en un 10%. Entonces, si alguien copia y pega lo que le saca la IA, es autor un 1% y la IA es un 0%. O sea que ahí no hay autor ni hay nada. Bueno, ¿crees que estamos ante una nueva etapa en el cine con esta herramienta de la IA? ¿Crees que esto va a ser una revolución ya de cara al futuro? Yo creo que sí. Yo creo que va a posibilitar que gente que tiene buenas ideas pueda encontrar un medio para hacerlos realidad porque tú lo sabes, es decir, crear cine cuesta mucho. Crear cine es muy costoso. Tú hablabas de que mi película la hice en 2007. No, en 2007 escribí el guión, en 2008 la rodé, en 2009 la estrené. Es decir, 3 años de proceso costoso, muy costoso, y eso es una gran barrera porque además no puedes hacer todo lo que quieras, porque no es que tuviera un presupuesto millonario para sacar todo lo que tenía en la cabeza, entonces te tienes que ir limitando. De hecho, Quemando Suerte, mi primera película, fue una película donde tuve que decir, vale, 4 personajes, 4 escenarios, no me puedo salir de ahí. Esa autolimitación, al final limita la creatividad y las posibilidades. Entonces, la IA me permite, y nos va a permitir, yo creo que va a permitir a muchos autores crear historias que de otra forma posiblemente se hubiesen quedado en un cajón. Si salía, hacerla en animación es costosísimo también, con lo cual también es descartable, pero la IA es mucho más accesible. Muy accesible en el sentido de que cualquiera puede usarla, con lo cual si hay una persona que no tiene pues demasiada creatividad, demasiada visión, va a poder hacer cosas, pero esas cosas tal vez no se aprecien tanto. Pero una persona que sí tenga historias que contar, visión que contar, va a poder llegar a eso a crearlo con la IA. Otra cosa es que las plataformas acepten comprar contenido con IA. Esa es otra cosa. Es una cosa que yo quiero comprobar el año que viene, si es posible, para ver si están abiertas a aceptar ese tipo de contenido. Otra cosa que la gente está hablando mucho de que si todavía no es totalmente creíble lo que tú intentabas demostrar con tu corto, ¿no? Que la gente a lo mejor se acostumbre ya a ver algo y que no piense que está hecho con IA, pero quizás todavía hay mucha gente que el ojo no lo tiene todavía entrenado para que eso pase. Mucha gente dice, bueno, eso está hecho con IA, otros no saben si está hecho con IA o no está hecho. Digamos, ¿dónde está todavía la frontera? A día de hoy estamos hablando de finales del año 2025, porque esto va súper rápido. Esto para que nos escuche en el futuro
pues Sí. posiblemente habrá cambiado. Pero bueno, ¿cuál es la frontera que hay hoy en día en esa percepción de la IA? Yo creo que, a ver, siempre ha habido un tiempo de adaptación. Cuando salió el cine, yo estoy seguro, bueno, creo que hay imágenes o se cuenta que la gente se asustaba en los cines cuando veía a lo mejor el tren viniendo. Es decir, están acostumbrados al teatro. El teatro es un poquito más natural. No es natural tampoco, porque una tarima con gente hablando hacia el público. El cine es un paso que requirió poco a poco una adaptación, entender la fluidez del movimiento. Cuando hubo cambios de plano, también la gente se perdía completamente, entonces tenían que hacer como que era, ¿no? que era alguien que miraba por un catalejo. Entonces, siempre hay un periodo de adaptación, tanto al cine como al color también hubo un periodo de adaptación, al sonido hubo un periodo de adaptación, a los efectos especiales también, que al principio era, de hecho, sabes que Tron no fue nominada a los Oscars porque era trampa lo que hizo, porque usó el ordenador para hacer efectos especiales. Es verdad, Tron Entonces, con un hito también, sí. Claro, algo impensable hoy en día. Disney usó el ordenador para crear eso. Algo impensable que no puedas usar el ordenador. Pues va a pasar lo mismo con la IA, porque al final, poco a poco, la gente va a ir adaptándose a ver el contenido generado con inteligencia artificial. También, sobre todo, si está bien hecho. Evidentemente, si tú ves un 3D, hoy en día, si ves un 3D que no está bien hecho, eso te va a cantar y te va a chocar. Tú tienes que ver un 3D bien hecho, pero igual con una imagen. Es decir, si tú grabas un corto y lo grabas a contraluz, con una cámara de móvil mala y con un sonido con un montón de eco, la gente va a decir, ¿esto qué es? No me gusta. Con la IA pasa lo mismo, es decir, ahí hay contenido generado por inteligencia artificial muy, muy malo y muy, muy bueno. Que sea bueno va a depender, y es la misma herramienta, pero que sea bueno solo depende de la visión y del gusto del creador y del narrador, con lo cual ahí es donde está el peso para que la gente acepte y vaya disfrutando del contenido que se genere con la IA. En ese sentido, yo he estado también viendo muchísimo contenido creado con IA. Hay canales en YouTube increíbles que relatan historias que se van al pasado, crean relatos muy interesantes para hablar de cosas del pasado, de la historia a través de la IA, como si se estuviera ahí. Pero sí es verdad que muchos de esos vídeos tienen muchos errores, ¿no? Yo que por lo menos yo no puedo pasar por alto errores no solo de visuales, sino también incluso de históricos de información. Yo creo que anda por ahí también el futuro de la IA, que llegue a ser casi perfecta como hoy en día se hacen las películas, ¿no? Que todo nos parezca totalmente natural. No, pero fíjate que en el cine también hay películas con muchos errores. Pasa que ya hay las películas que nos llegan, ya tienen un recorrido y la imagen se ve muy bien, el sonido se escucha muy bien, pero si tú vas al cine independiente o vas al cine amateur, ya no te digo, vas a ver infinidad de errores. ¿Qué pasa? Que mucho del contenido que vemos creado con inteligencia artificial está creado a la altura del cine amateur. Claro. Lo que pasa es que tiene muy, muy buen aspecto, pero detrás hay un amateur. Detrás hay una persona que no tiene conocimientos de narrativa, de cinematografía, ni de estilo visual, con lo cual parece bueno, pero si te vas enseguida a sacarle fallo. Es como si le pusieras una super cámara de vídeo a una persona, a un estudiante o a un amateur. Sí, la imagen se va a ver bien, pero la historia que va a contar enseguida te va a aburrir. Entonces, sí es verdad que la IA tiene determinados fallos que hay que saber ver, que no tiene, por ejemplo, la cámara. Es decir, hay lo que se llama artefactos y alucinaciones. Sí. Es decir, lo que te hablaba de los seis dedos, eso hay que estar pendiente. Cuando delira. Hay que estar contándole los dedos. Exacto, hay que estar contándole los dedos a los personajes. ChatGPT también hay que asegurarse. ChatGPT también delira. Claro,
Claro, porque es una combinatoria muy compleja donde en algún momento se puede totalmente desviar. Entonces, tú cuando ruedas un corto con una cámara de vídeo, tú no estás contando los dedos que tiene que tiene el actor, pero en la IA tienes que hacerlo y tienes que estar atento. Oye, el pelo está igual en este lugar. Mira, este artefacto que sale por detrás. Te tienes que ir fijando en cosas. Te tienes que entrenar. El autor tiene que entrenar su vista a la nueva herramienta para encontrar fallos que antes no tenía, porque antes los fallos de cámara eran: está sobreexpuesto, está subexpuesto, está fuera de cuadro. Ya eran muy conocidos. Aún así te digo, un amateur no los conoce. El salto de eje famoso, eso es el primer fallo que un cineasta aprende a no hacer. Un amateur lo sigue haciendo, pues con la IA pasará lo mismo. Es decir, hay fallos que el profesional va a aprender a no hacer y el amateur va a seguir haciéndolo. Entonces va a haber mucho contenido. Lo que pasa es eso, que ahora, como está tan democratizado, cualquiera puede crear un proyecto y eso está bien. Lo que pasa es que el público es soberano y el público va a ver enseguida que cuando algo engancha, cuando algo es interesante o cuando algo se ve raro, se ve bien o se ve mal. Totalmente de acuerdo con eso. En ese sentido, los trabajos, los oficios dentro del cine también van a cambiar porque, claro, hay muchas cosas que la IA puede suplir, pero no sé cuál está el debate ahí. Al final siempre tiene que haber un humano o una persona detrás para gestionar esa herramienta, entiendo yo, ¿no? Bueno, depende del oficio que puedas tener. Yo creo que es siempre útil, siempre es un compañero, un apoyo muy útil, pero también yo creo que depende del oficio que puedas tener. Sí es verdad que, por ejemplo, yo, digamos, tenía una ventaja, que yo he trabajado, aunque soy director, yo me considero director, y siempre aspirante a director, porque aunque yo he podido hacer un largometraje, nunca me he dedicado de forma constante a la dirección profesionalmente. Yo he vivido y yo he comido de la postproducción, de hacer edición de vídeo sobre todo. Entonces esa fue mi ventaja, porque yo ya dominaba todas las herramientas de postproducción, que es, digamos, la fase final de una producción, y también dominaba las herramientas de rodaje. Pero ahora lo que me permite esto es simplemente trasladar el rodaje a la postproducción. Entonces me siento muy cómodo, porque todo lo que genero, todo lo que creo, ya entro directamente, paso del guión a la postproducción, que eso es el sueño, sería el sueño de Alfred Hitchcock, que en su momento dijo que el rodaje para él era una tortura, porque es que ya tenía la película en su cabeza y querría saltar directamente a la mesa de montaje. Pues con esto se puede. Puedes pasar del guión directamente a la postproducción. Y para mí, francamente, ha sido una bendición. Y en ese sentido va a cambiar. Es decir, a mí me ha cambiado porque, digamos, ya no trabajo tanto con equipos de rodaje, sino trabajo directamente con el cliente y ya no tengo que crear rodaje, fechas de entrega de ese tipo, sino ya voy directamente a la postproducción. Y es una gran ventaja porque hay clientes, y eso me pasó en mi primer trabajo profesional, que un cliente me pedía un cambio que solo se podía hacer en rodaje. Y eso es un gran problema. Hoy en día, con esta herramienta, ya se podría hacer ese tipo de cambios sin ningún problema. Con lo cual, ellos están más cubiertos y yo estoy con más capacidad para hacer lo que ellos necesitan. Sin duda, la IA y el futuro van unidos de la mano, eso está claro. Nosotros hemos hablado al principio sobre todo de varias películas que tienen como referencia a la IA, pero para ti, ¿cuáles destacarías? O sea, desde tu punto de vista personal, ¿te quedas con alguna película que tenga como temática la IA que a ti te llegó, te inspiró? No sé. Ha habido muchísimas. Vamos a decir la que más me hace gracia, que es Engendro Mecánico. Bueno, yo creo que está a la par Engendro Mecánico, que es una casa con inteligencia artificial domótica que acaba cargándose a la familia,
Vi haciendo cosas bastante horribles. Hace tiempo que... También es muy divertida. Sí, pero ahora me la acabas de recordar, sí. El final es interesante. Sí, sí. El final es muy interesante. Sí. Y hay una también muy divertida que es Saturno 5, que es de Michael Douglas, también de un robot que él construye y se vuelve loco. No se le ocurre otra cosa que construir un robot complicado y asesino dentro de una estación espacial. Pero a mí me gusta muy divertido. Son películas divertidas, pero si nos ponemos serios, yo creo que Blade Runner es la película para mí. Parece que no, pero es que porque cuando piensas en Blade Runner piensas en misterio, piensas en robots, piensas en humanidad, pero es inteligencia artificial. Al final es qué nos hace humanos, que tiene valor la vida de una inteligencia. ¿Hasta cuándo, hasta dónde, desde cuándo la IA empieza a ser consciente y no querer morir? Es una película preciosa a nivel filosófico. Sí. Y yo creo que con un final inmejorable completamente. Yo creo que esa es la que yo destacaría de forma más seria, vamos a decir. Bueno, pues vamos a escuchar ese final de Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Estás escuchando El nido en el ático. Es hora de morir. Bueno, pues seguimos aquí en El nido en el ático, charlando muy amenamente con Luis de la IA. Vamos a ir terminando. Si pudieras rodar una película del futuro, ¿cómo sería? O sea, digamos, ¿cómo te imaginas? Ahora sí de sopetón, pero bueno, una película en el futuro. No sé. Pues estoy trabajando ahora en 2 proyectos que tratan de eso. No sé si van a ser una película o una serie, porque tengo que ver la mejor forma de hacerlo realidad. Pero son 2 proyectos muy distintos porque hablo de un futuro muy diferente. En uno de ellos es un futuro muy místico, donde hay un explorador que viaja por la galaxia siguiendo una visión y descubriendo pues otras civilizaciones. Y es un futuro, digamos, es positivo, es un futuro misterioso en cuanto a que habla de la espiritualidad y la relación del ser humano con el universo, pero de una forma muy espiritual. Y la otra historia es una historia que también estoy trabajando que es bastante contraria. ¿Qué pasa si un día naces directamente y naces en un lugar completamente sintético, totalmente artificial, ya como adulto y sin ninguna instrucción de qué es lo que tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer? Yo creo que hablar un poco de la falta de propósito que puede venir en el futuro debido a que las cosas cambian mucho y que en cierta forma nos podemos perder a nosotros mismos en un lugar muy artificial. Son las dos caras de un posible futuro. Digamos, la positiva, la buena o la mala, ¿no? La sintética. Nos hemos puesto filosóficos y espirituales, pero ¿qué mensaje te gustaría que la ciencia ficción dejara para los que vienen después de nosotros? No sé. No, bueno, la ciencia ficción para mí siempre ha sido inspiradora. La inspiración de que hay algo más allá. Es decir, nosotros estamos siempre muy metidos en este planeta, en los problemas de este planeta, de nuestras vidas, que son gigantescos problemas. Pero luego la ciencia ficción habla de, oye, mira que hay más mundos, hay más posibilidades, hay más futuros, hay más
más seres en el universo. A lo mejor no eres tan grande como tú te pensabas. Y para mí es inspiración, pero también es humildad. Humildad de saber que estamos en un universo gigante con problemas que igual no son tan gigantes como el universo. Claro. Bueno, la pregunta yo creo que esta última que tenía ya creo que la has contestado, ¿no? ¿El futuro te asusta o te inspira? A mí me inspira, francamente. Sí, es verdad, el presente es lo que, no diría que me asusta, pero el presente, digamos, me incomoda, porque creo que podríamos llegar a un futuro muchísimo más próspero e interesante si quisiéramos. Es decir, si dejáramos de pisar el freno o de pisar el freno al otro, si no permitiéramos que se produjera la innovación, permitiéramos que pudiéramos avanzar, pudiéramos llegar a un futuro que yo creo que no sería distópico. Yo creo que siempre el futuro distópico, el futuro que es no te despiertas en medio del apocalipsis, eso no pasa porque la gente quiera cumplir sus sueños y hacer cosas interesantes. Eso pasa porque hay gobiernos que utilizan la tecnología para controlar. Es decir, al final la distopía es siempre por represión, sí, nunca por imaginación e inspiración. Con lo cual, si consiguiéramos que en el presente nos diéramos cuenta de que hay que reprimir menos y dejar a la gente que sueñe más, yo creo que llegaremos a un futuro utópico mucho más rápido de lo que podríamos imaginar. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa visión positiva del futuro, que yo creo que es la mejor para cerrar este programa que hemos dedicado a la ciencia ficción, pero sobre todo lo que nos interesaba era charlar con Luis sobre la IA, sobre cómo él la está experimentando a nivel creativo y de cara al futuro. Luis Lodos, muchas gracias por compartir tu tiempo en el Nido en el Ático, también tu conocimiento, y nada, ha sido un placer hablar contigo. Pues igualmente, Iván, encantado de participar en el podcast, y nada, cuando quieras seguimos hablando de lo que tú quieras, y mucha suerte con la andadura en este proyecto. Pues muchísimas gracias, seguro que hablaremos mucho más en estas ondas digitales donde nos mostramos. Muchas gracias, Luis. El Nido en el Ático. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera, podría cantársela. Sí, me gustaría oírla. Cántamela. Se llama Daisy. Daisy, Daisy, tú eres mi ilusión. Dulce sueño, por ti yo loco estoy, por un beso tuyo quiera pedir la vida Y de esta manera llegamos hoy al final de este viaje por los futuros que imaginamos y por los futuros que ya están aquí, respirando detrás de cada pantalla. La inteligencia artificial seguirá creciendo como un reflejo desconcertante de lo que somos, nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestros errores y nuestras ganas de trascender. Quizás la verdadera pregunta no sea qué pueden llegar a ser las máquinas, sino qué haremos nosotros con el tiempo que nos queda siendo humanos. Gracias por acompañarnos en esta travesía de hoy, y si te ha gustado el episodio ya sabes, suscríbete, comparte, déjanos tu comentario
o envíale este podcast a esa persona que siempre dice que la IA lo va a arreglar todo o a la que dice la IA lo va a romper todo. Y así salimos de dudas entre todos. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Nido en el Ático. Les prometo que será apoteósico. Chao.